Alberto Adriancén, él es internacionalista y parlamentario andino, nos acompaña para comentar sobre Hugo Chávez, mientras vamos viendo también un poco las imágenes de esta marea roja que ha inundado las calles de Caracas para despedir al presidente venezolano. Alberto, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Ana. Buenas tardes. Bueno, una de las cosas que ha sido impactante, no porque no sea esperada, sino porque otra cosa es verlo, es esto que está aquí. Es la cantidad de gente que llora. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál ha sido la magia de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que, antes de responderte, creo que estamos frente a uno de los 5 o 6 líderes, grandes líderes de América Latina, ¿no? Que si quieres tú, en términos históricos, comenzó con Lázaro Cárdenas en México, ¿no? Del 34 al 40, que fue presidente. Y después Perón, ¿no? O Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? O Valle de la Torre en el Perú en su mejor momento. Y por lo tanto yo asocio más la figura de Chávez a la figura de Perón, ¿no? O sea, de Perón, de la Argentina. No solamente por el carisma que es evidente en el caso de Chávez, sino porque ha logrado crear un pueblo chavista en Venezuela, como se suele llamar al pueblo peronista, ¿no? Hay un chiste sobre que lo cuentan, que dicen que es de Perón, pero que grafica muy bien, que le preguntan a Perón, oiga, ¿y cómo se divide la política en Argentina? Bueno, es un tercio son pues radicales, otro tercio son de izquierda, otro tercio son de centro. Y peronistas, no, esos son todos, ¿no es cierto? Entonces ahí ha creado un contingente, una identidad popular masiva, un pueblo como antes se solía decir el pueblo aprista, por ejemplo, y que es un actor que va a ser central en los próximos años de Venezuela. ¿Y por qué lo encuentra más parecido a Perón y no, por ejemplo, a Fidel Castro, con quien ha tenido una relación, bueno, íntima, ¿no? Porque el modelo venezolano es muy distinto al modelo cubano. O sea, estás frente a un sistema de partido único, en fin, ¿no? O sea, Castro llegó mediante una guerrilla, Chávez llegó mediante las elecciones, en fin, y se mantiene mediante elecciones. Y por los, bueno, y también porque es cierto que el parecido con Castro, yo creo que hay un castrismo en Cuba también, en el sentido de un pueblo castrista. Claro, ¿no? claro. Como hay un pueblo chavista, hay un pueblo peronista. Entonces, pero creo que las formas de construcciones son distintas, ¿no? O sea, y por eso asocio más a la figura de Chávez con la figura de Perón. O sea, y sobre todo porque ha creado el chavismo como ideología, como identidad popular, como una nueva identidad en Venezuela que expresan las nuevas cosas que están pasando. O sea, y no me extrañaría que de acá a un tiempo aparezca pues el correísmo en Ecuador, el evismo en Bolivia, ¿no? Como formas de identidad política. Y ¿no? digamos, como decimos ahora de algunos argentinos, peronistas. Así es, ¿no es peronista. cierto? O sea, así como tú dices, yo soy peronista en Argentina, tú dices, yo soy chavista. Y es una identidad que va más allá pues, de las ideologías. Pues, claro. Como hay peronismo de derecha y peronismo de izquierda, ahora chavismo de derecha, chavismo de izquierda, pero es una gran identidad que ha creado. O sea, y tú te das cuenta que eso se ve y se refleja en las últimas manifestaciones. O sea, además, el gobierno también ha trabajado en ese sentido. Todos somos Chávez, como dijo Maduro, si estamos unidos somos Chávez, ¿no? Divididos no somos Chávez. Entonces, hay toda una creación, digamos, política de un pueblo chavista, ¿no? Ahora, digamos, otra en ese sentido característica importante es, de una u otra manera, por más críticas que haya tenido, Chávez ha ganado las elecciones. No, si ha ganado y ha ganado, yo creo que uno puede discutir ya, pero lo que queda claro, yo acabo de estar en las elecciones de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que ganó Correa con el 57 y algo más. Uno puede discutir muchas cosas, pero lo que es cierto es que la gente expresaba una voluntad popular. O sea, finalmente la gente no la puedes manipular al 100%. Entonces, y creo que también en los procesos electorales de venezolanos la gente expresaba eso. O sea, yo no comparto un poco la escuchadora de la televisión española, que es populista porque da plata a los pobres. Ahora en España le están quitando la plata a los pobres, digamos, ¿no? Casi 20 suicidios o intentos de suicidios al día por la crisis económica. Entonces, yo creo que es mucho más complejo. Hay momentos en la historia de América Latina que pasan por estos tipos de gobiernos, estos tipos de personajes, que no es a cada rato. O sea, Perón es una sola vez en Argentina, Chávez es una sola vez en Argentina, es una sola vez en el Perú. Hay momentos digamos,
en que aparecen nuevas identidades políticas en las sociedades, ¿no? Y que reemplazan a las anteriores. Y esta identidad política nueva, chavista, ya en su forma per se de gobierno, por ejemplo, ¿no? En el uso del dinero, del petróleo para las obras sociales y el descuido, de otro lado, una economía controlada, con una devaluación, con inflación. ¿Ese puede ser un modelo? No, o sea, yo creo que... ¿De qué hablamos más bien? Claro, yo creo que, bueno, en el corto plazo yo creo que políticamente no va a haber problemas en Venezuela, ¿no? O sea, va a ganar Maduro las elecciones, ¿no? O sea, si es el candidato que todo indica que lo que sería. Además va a combatir la oposición contra, entre comillas, un espíritu, una especie de fantasma que es Chávez. O sea, no es fácil derrotar a un personaje ausente y que ha logrado tal grado de empatía e identidad con el pueblo, ¿no? Y yo creo que después van a ser los problemas que se van a presentar, lo que tú señalas, el problema económico, el problema del déficit fiscal, el problema de controlar el gasto o la inflación. Pero son problemas que van a presentar más adelante, o sea, no en términos inmediatos, y que van a marcar pues efectivamente ya un debate mucho más serio, porque yo también comparto que no puede ser un modelo económico aquel que tenga una alta inflación, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas o muchos controles. Estoy más a favor de las regulaciones que los controles, pero sí me parece que todos esos temas van a discutirse, ¿no? Porque además yo creo que desde el punto de vista carismático, de liderazgo, es muy difícil reemplazar a Chávez. Es que, ¿sabes qué, Alberto? Es muy complicado porque uno revisa todas las intervenciones de Chávez, es que realmente era un hombre con un don para el habla, para hipnotizar. Tú comparas pues, a Raúl Castro con Fidel Castro, son hermanos. No, es que, pero no hay comparación. No hay comparación. O sea, no hay comparación. Entonces, igual, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que esos temas van a ser discutidos en la sociedad venezolana. O sea, yo creo que, como también van a ser discutidos en la sociedad boliviana, ecuatoriana, hay momentos de fuertes inclusiones. O sea, Bolivia es el mejor, discúlpame que me voy a otro país, pero es el mejor caso de inclusión, ¿no es cierto? Claro. Tienes un presidente de origen indígena que representa a otro sector social. La inclusión también es un tema político. O sea, ¿qué pasa cuando una sociedad decide incluir a un segmento? Como ha hecho Chávez, que ha cambiado el sentido de la renta, ¿no? O sea, ahora la renta petrolera se va básicamente a los sectores populares, que los españoles llaman eso populismo, pero yo creo que uno lo puede discutir. Entonces, me parece que todas esas cosas hay que discutirlas en torno a Chávez. Ahora, pero una personalidad desenvuelta no es suficiente. Chávez es político, o sea, Chávez ha protagonizado él un golpe y ha sufrido él un golpe. Y en ambos casos ha estado preso. No, pero Chávez, tú te das cuenta, tú te puedes imaginar, sale el teléfono y le decía, aló Dilma, ¿no es cierto? Claro. Aló Cristina, ¿y para qué no nos reunimos? O aló Mujica, o, ¿no es cierto? Personalidad. O Rafael, o Evo. Es una personalidad que es difícil sustituirla o reemplazarla. Yo no veo a Maduro o a quien nos reemplace en esa función. O sea, porque Chávez, detrás de toda esta oratoria que muchas veces, como Mr. Danger y que hoy la sufre, tenía un esquema diplomático muy importante. O sea, Chávez es uno de los arquitectos de UNASUR, de la CELAC, que tenía pues toda la relación con los países del Caribe a través del petróleo. En fin, no era puro rollo, como se dice. Claro. Tenía una visión de lo que debe ser la región, que uno la pueda compartir o no, un poco importa, pero él tenía una visión y que además coincidía con las visiones que en esos momentos manejan países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia. Pero fíjate, en ese sentido... Tenía su propia personalidad, ¿no? Exacto, en ese sentido, por ejemplo, cuando falló con lo del Caracazo, él salió a asumir y pidió y aceptó la derrota. Pero cuando él... Y aceptó y sabe retirarse. Claro. Pero cuando él lo derrocaron y volvió con todo. Es que no tuvo piedad. Es que es así, pues, así es la política. Hay una frase de Maquiavelo que dice: las pequeñas heridas generan grandes venganzas. Entonces, ¿no? Claro, entonces, sí, o sea, pero ahora, todas las cosas van a ser discutidas. O sea, tampoco Venezuela puede soportar estos grados de polarización permanente, por ejemplo, ¿no? O sea, como también en Ecuador en menor grado, pero hay también en Bolivia. Pero tienes que verlos como parte de un proceso histórico, o sea, como parte de un momento determinado que transita de un Estado, una sociedad,
a otro estado de sociedad. Por eso yo siempre les digo y empleo esa frase de Vallejo, más confianza en los anteojos que en los ojos. Entonces, ¿con qué anteojos vamos a mirar todos estos procesos que están habiendo en estos países, que son procesos relativamente nuevos, ¿no? Mira, vamos... Alberto, esta transición, este momento histórico se presentaría entonces en un primer tramo simplemente como un luto sentido, porque está, como tú nos señalas, en este primer tramo el efecto Chávez va a continuar. No, yo creo que sí, además te das cuenta por las imágenes, la identidad realmente es impresionante. O sea, inclusive, como comentamos no en cámaras, ayer escuché a Correa y a Evo Morales que se les quebraba la voz, o sea, y no era, como dicen los chicos, bamba, ¿no? Entonces, si eso ocurre con presidentes como Correa y Venezuela, como Correa y Evo, ¿qué pasa con la gente de Venezuela? O sea, tenemos gente, el impacto es mayor, o sea. Entonces yo sí creo que la fase de transición yo le vería más como planteó al final, o sea, qué cosa va a pasar con el chavismo, ¿no? Y qué cosa va a pasar con la democracia, con la nueva democracia que está fundando en Venezuela. Porque yo creo que esta discusión, si es Diosdado Cabello quien preside o Maduro, es una discusión, en mi opinión, alguna gente me va a criticar por lo que voy a decir, formal. Formal, porque tanto unos como otros pueden tener razón. Chávez ganó las elecciones. No jures una formalidad. Pero no es válido que uno sea, digamos, no implica una diferencia importante que uno sea pro-cubano, el candidato de Cuba, lo que implica una política, y el otro candidato de los militares. Yo prefiero, sinceramente, si esto es así, no hay rumores que Diosdado Cabello está más cercano a los militares, prefiero, entre comillas, que sea candidato a los cubanos, finalmente. Yo lo diría más como un problema, Maduro es más cercano a un grupo político, a una élite política, a un chavismo más político que se asienta más en la población civil, en una ideología socialista. Pero socialista, digamos, de continente, como la que planteaba Chávez. Porque yo creo que Cabello lo que va a decir es, por ejemplo, la plata del petróleo para los venezolanos, podría decir. Podría decir, pero en fin, pero digamos, tratando de interpretar yo creo que Maduro expresa más una corriente política, ¿no? 100% más política que la otra. ¿La otra cómo la ves? Es más, dice más vinculado a los militares, no tengo mucha información, pero me parece que esos son los temas que tiene que definir pues, el chavismo. O sea, si es el chavismo una forma de neomilitarismo, por ejemplo, o si es una forma más peronista. Siendo Perón y Chávez militares, pero ni Chávez ni Perón se asentaron en las Fuerzas Armadas. Inclusive en el caso argentino, las Fuerzas Armadas derrocó a Perón en el 55. Entonces, ¿cuál es el signo del chavismo? ¿O es un signo militar o es un signo más bien popular, plebeyo, ¿no? Ahora, si como tú indicas, en estas elecciones gana Maduro, ¿qué es lo probable? Entonces ya vemos por dónde va, ¿no es cierto? Claro, entonces la construcción que ellos tienen, o los problemas o el dilema que ellos tienen es cómo van a construir este chavismo, ¿no es cierto? La suerte que tuvo el peronismo, para continuar con la comparación, es que Perón murió en el año 74. Entonces tuvo, desde que fue derrocado el 55 al 74, más de 20 años para construir un movimiento, ¿no es cierto? Chávez ha muerto a los 57 años, ¿no? 58, joven, es joven, en plena construcción del movimiento. Entonces, pero por eso yo creo que ahí van los problemas de transición. O sea, y el tema de transición es el chavismo y su relación con la democracia, ¿no? Bien, continuamos conversando con Alberto Adriancén, es parlamentario andino, analista internacional, y nos quedamos en lo que va a ser la nueva construcción de lo que va a tener que definirse como el chavismo después de Chávez, ¿no es cierto? En este sentido, este nuevo gobierno de Nicolás Maduro es como para 4 años, es para 4 años. 6 años. 6 años. O sea, teóricamente son 6 años, ¿no? Son nuevas elecciones las que se convocan. ¿Qué cambios va a tener que hacer desde tu punto de vista obligatoriamente? Bueno, uno es enfrentar el tema económico, como hemos conversado, ¿no? O sea, ahí hay problemas económicos que tienen que ver con el incremento de la deuda, ¿no? Inflación. La inflación, el déficit fiscal, ¿no? Que ahora es soportado por el incremento del precio del petróleo. Eso no es eterno, pero inclusive asumiendo el incremento del precio del petróleo, hay problemas
del punto de vista económico. Tan problemas hay que han tenido que devaluar, digamos, la moneda, ¿no? Con lo cual la deuda aumenta su tamaño, ¿no? Y yo creo que ese es el principal, en el corto plazo es el principal tema, ¿no es cierto? Pero mira, me llama la atención como un analista como tú puede decir, él va a tener que enfrentarlo, va a tener que cambiar, cosa que si hubiera quedado Chávez, no queda duda Chávez, que eso no iba a moverse. No, yo creo que Chávez... O también sí. Por la fuerza de la realidad lo iba a tenía tener que hacer. Claro, o sea, porque es inevitable. Es como si... para comparar lo que está pasando en Estados Unidos, que se va camino un desastre al no haber acuerdo fiscal en el Congreso. Entonces, tenía que enfrentarlo. Y ahí me parece que han decidido no enfrentarlo. Sí, pues por eso. Claro. Entonces, tarde o temprano, como se decía antes, su televisor va a ser un Philips, tarde o temprano va a tener que enfrentar el problema, sea Chávez o no. Y creo yo que ese es un problema fundamental. El otro problema fundamental es cómo construyes el chavismo y cuál es su relación con la democracia. O sea, mi idea es que estos procesos tipo Chávez, Correa, Evo, la propia Néstor o Cristina Fernández, son procesos que polarizan las sociedades. O sea, tienden a ser un mal mismo en su momento, ¿no es cierto? A polarizar las sociedades, a crear identidades colectivas muy fuertes. O sea, yo creo que Humala ha perdido la posibilidad de crear un humanismo también en el Perú, por ejemplo. ¿Te parece? Claro, ha optado por otro camino distinto, pero en fin, eso no es caso conversarlo. Pero hay momentos, y por lo tanto, ¿cómo planteas este nuevo sujeto de la política, que es esta identidad chavista o esta identidad evista, con la democracia? Porque, en fin, digamos, uno puede cuestionar con cierta razón el control del Poder Judicial y muchas cosas más. Pero, ¿cómo va construyendo una sociedad más institucional con reglas, donde este nuevo segmento que aparece políticamente, que viene de abajo, es representado por el chavismo? Ese es el problema. Ese es el punto. Claro. Ahora, y respetando ciertas reglas democráticas, ¿no? Obviamente. Esa conjugación, claro. Porque él, digamos, va a tener que enfrentar el tema económico y eso implica de todas maneras enfrentar la forma de hacer política. Claro, pero es que eso está en juego. Pero, o sea, eso exactamente es lo que está en juego. Porque tampoco el sistema puede soportar, pues, 20 años de eterna polarización. O sea, tampoco. O sea, que tienes que en algún momento... Inclusive si tú quieres pasar, que es un tema fundamental en estos países andinos, incluyendo Venezuela, bueno, inclusive Argentina, ¿cómo pasas de ser un país exportador de petróleo, ¿no? Exclusivamente o básicamente, o como en nuestro caso, cómo pasas de ser un país exportador de materias primas, cosa que, hablando cada cierto tiempo el presidente Humala, a ser un país industrial? Claro. Tú requieres otro sistema de alianzas políticas, otro sistema político, otras relaciones con grupos empresariales, que no puedes estar todo el día ajochando, ¿no? Eso es lo que tú ves que va a tener que suceder allí. Yo creo que tarde o temprano sí es que Pero ese es un cambio del modelo que deja Chávez, sin Chávez. Es un cambio, no solamente del modelo, es un cambio de un modelo económico, que es el tema que está planteándose hoy día en Ecuador, en Bolivia, también en Argentina, y creo que también se va a plantear en Venezuela, que es el problema, cómo esas sociedades económicamente se industrializan, porque Venezuela importa alimentos, es un país que vive de la renta petrolera. Entonces, ese es un tema que me parece crucial, que es un tema que lo plantea Humala, que lo plantea Correa, que lo plantea Evo, en fin, que lo plantea Cristina Fernández, y que es el tema, uno de los grandes temas de fondo, ¿no? Ahora, con las relaciones de Venezuela con otros países como por ejemplo Cuba, hay algunos que dicen que se viene un segundo periodo especial para Cuba. No, yo creo que gana, sea Diosdado Cabello, sea Maduro, lo más probable es que sea Maduro. Yo creo que las relaciones con Cuba no van a cambiar. Estamos hablando de plata. Sí, claro. De petróleo, de compra de azúcar. No van a cambiar, ¿no? No. O sea, no van a cambiar. O sea, yo creo que van a seguir en sus dimensiones, tal como es. O sea, y por lo tanto yo no veo grandes cambios en esas lógicas, o con Nicaragua. O con Nicaragua. Claro, o sea, Chávez empleó mucho el petróleo como una forma de buscar sociedades para provocar o para promover la integración de América Latina. Exacto, ¿no? Es el uso del petróleo para hacer este eje político. Estados Unidos, ¿te acuerdas que te regalaba antes leche en polvo, te da plata? Es casi lo mismo. O sea, una única diferencia es que Chávez lo hace para la integración de América del Sur. Bueno, y también, a ver, claro, pero lo hace para la integración de este eje ideológico en América del Sur.
lo hace para mantener, o lo hizo para mantener contenta una gran cantidad de venezolanos, porque eso es lo que estamos viendo en las calles, pero la situación del país, pues, realmente de fondo no está buena. Hay que buscar, pues, un equilibrio. Un equilibrio entre las demandas de la población, que tampoco la puedes postergar, ¿no es cierto? Claro. O sea, aquí nos alegramos que quedemos al 6% y cada vez salimos más peruanos al extranjero. Claro. ¿No es cierto? Ya. Pero lo que te quiero decir es que hay que buscar ese equilibrio. Pero el tema está planteado. Antes ni siquiera está planteado. Estaba planteado, como está planteado el tema en Bolivia, como el tema está planteado en Ecuador, ¿no es cierto? Por eso yo creo que estamos frente a un cambio de época, sobre todo en América del Sur. O sea, un cambio muy profundo, que son cambios que ocurren cada 50 años, digamos, cada 60 años, ¿no? O sea, son cambios de grandes ciclos, porque la virtud, entre comillas, de Chávez, o sin comillas, en mi opinión, fue fundar un nuevo ciclo político, ¿no? Ese fue el precursor de Lula, Chávez, de Lula, Correa, Evo, Cristina, Mujica, en fin, de todos ellos.